¿Cómo intentas robar casi $1.000 millones de un banco central, sin tocar una bóveda, sin entrar a un edificio, y usando mensajes que parecen perfectamente legítimos? Sección 1. La noche en que el dinero empezó a moverse. 4 de febrero de 2016. Dhaka, Bangladesh. Dentro del Banco de Bangladesh, el banco central del país, todo parece rutinario. Oficinas, terminales, sistemas internos, operadores que dependen de una infraestructura crítica para mover dinero por el mundo. La red SWIFT. SWIFT no es un banco. Es el sistema de mensajería que miles de instituciones financieras utilizan para enviarse instrucciones de pago. En términos simples, si un banco quiere mover dinero desde su cuenta en otro país, envía un mensaje SWIFT autenticado. Ese mensaje no mueve el dinero por sí solo, pero le dice al banco corresponsal qué hacer. Y esa noche, alguien dentro de la red del Banco de Bangladesh estaba preparando una serie de mensajes. No eran empleados autorizados, no estaban improvisando, y no buscaban una transferencia pequeña. Los atacantes tenían acceso, conocían los procesos, sabían qué cuentas usar, qué horarios explotar y qué controles intentar evadir. La pregunta es, ¿cuánto tiempo llevaban dentro antes de apretar el gatillo? Sección 2. La puerta que nadie vio abrirse. Meses antes del robo, los atacantes habían logrado comprometer la red del Banco de Bangladesh. Los detalles exactos de la intrusión inicial nunca quedaron completamente claros públicamente, pero las investigaciones apuntaron a una realidad incómoda. La segmentación era débil, los controles eran insuficientes y el entorno que conectaba con SWIFT no estaba tan aislado como debía. Para una audiencia de ciberseguridad, esto es clave. No estamos hablando solo de robar una contraseña, estamos hablando de comprometer un entorno financiero altamente sensible. Instalar malware, observar operaciones, entender flujos de trabajo y finalmente manipular el sistema para que una transacción fraudulenta pareciera normal. Los atacantes estudiaron cómo funcionaba el Banco de Bangladesh, cómo se imprimían las confirmaciones, cómo se revisaban los mensajes, qué pasaba durante fines de semana y feriados, qué bancos corresponsales procesaban las órdenes, y encontraron una ventana perfecta. Bangladesh entraba en fin de semana. En Nueva York todavía era día hábil. En Filipinas se acercaban días festivos por el Año Nuevo lunar. Esa combinación de zonas horarias y calendarios no fue un detalle menor, fue parte del plan. Pero todavía había un obstáculo. Cada mensaje SWIFT generaba registros, confirmaciones, impresiones. Si el banco veía algo extraño demasiado pronto, podía detenerlo. Así que los atacantes hicieron algo más. Atacaron también la visibilidad. Sección 3. El malware que silenció las alarmas. Dentro del entorno del Banco de Bangladesh, el malware tenía una misión precisa: interferir con el software usado para gestionar mensajes SWIFT. No era un ransomware ruidoso, no era un defacement, no buscaba llamar la atención. Era una herramienta quirúrgica. El malware intentaba ocultar evidencias, borrar rastros, manipular registros y evitar que ciertas confirmaciones llegaran a los operadores. Uno de los elementos más recordados del caso fue la impresora. En muchas instituciones financieras, las impresoras conectadas a sistemas críticos siguen siendo parte del flujo de verificación. Suena anticuado, pero en entornos bancarios es común. Una confirmación física puede servir como respaldo operativo. Esa noche, la impresora del Banco de Bangladesh dejó de funcionar correctamente. Los empleados no recibieron las impresiones esperadas. Al principio, pudo parecer una falla técnica más, un problema de hardware, un atasco, un error de configuración.
Pero no era eso. Mientras el banco intentaba entender por qué la impresora no respondía, mensajes fraudulentos estaban saliendo hacia la Reserva Federal de Nueva York, donde Bangladesh mantenía una cuenta con miles de millones de dólares. Y entonces llegaron las órdenes. No una, no dos, 35 instrucciones de transferencia, por un total cercano a los 951 millones de dólares, casi 1.000 millones, moviéndose mediante mensajes que parecían venir del Banco Central legítimo. Pero el sistema financiero global todavía tenía algunas capas de defensa, y una de ellas estaba a punto de activarse por una razón inesperada. Sección 4. El error que cambió la historia. Los mensajes enviados a la Reserva Federal de Nueva York ordenaban transferir fondos a cuentas en el extranjero. Una parte iba dirigida a Sri Lanka, otra a Filipinas. En Sri Lanka, los atacantes intentaron enviar 20 millones de dólares a una entidad llamada Shalika Foundation, pero en la instrucción de pago apareció un error ortográfico. La palabra Foundation estaba mal escrita. Ese detalle activó sospechas. Un error mínimo, una letra fuera de lugar. En un robo de casi 1.000 millones de dólares, una falta de ortografía se convirtió en una señal de alerta. El pago hacia Sri Lanka fue retenido y finalmente revertido, pero no todos los pagos fueron detenidos. 4 transferencias por un total de 81 millones de dólares lograron pasar hacia cuentas en el Rizal Commercial Banking Corporation, conocido como RCBC, en Filipinas. Las cuentas receptoras habían sido abiertas previamente con nombres individuales. El dinero llegó, y desde ese momento comenzó una carrera contra el reloj, porque una vez que el dinero entra al sistema bancario y salta hacia casinos, casas de cambio y redes de lavado, recuperarlo se vuelve exponencialmente más difícil, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Sección 5. Filipinas. El dinero desaparece en la niebla. Los 81 millones de dólares llegaron a cuentas en Filipinas y rápidamente comenzaron a moverse. Parte del dinero fue convertido, transferido, retirado y canalizado hacia casinos. En ese momento, el sector de casinos en Filipinas tenía debilidades significativas en controles antilavado comparado con el sistema bancario tradicional. Para los atacantes, era una ruta ideal para romper la trazabilidad. El dinero pasó por intermediarios, operadores de junket, mesas de juego y conversiones que dificultaron seguir el rastro. Mientras tanto, en Bangladesh, los operadores empezaban a notar que algo no cuadraba. La impresora no funcionaba. Había mensajes que no aparecían como debían. Los intentos de contacto se retrasaban por el fin de semana. Las zonas horarias jugaban en contra. Cuando el Banco de Bangladesh intentó detener las operaciones, ya era tarde para una parte del dinero. La Reserva Federal había bloqueado la mayoría de las transferencias sospechosas, pero los 81 millones enviados a Filipinas ya estaban en movimiento. Aquí es donde el caso deja de ser solo un hackeo y se convierte en algo más grande. Una operación internacional que combinó intrusión técnica, conocimiento bancario, ingeniería operativa, lavado de dinero y explotación de diferencias regulatorias entre países. Pero quedaba una pregunta central. ¿Quién tenía la capacidad de hacer algo así? Sección 6. La firma invisible. Los investigadores comenzaron a analizar el malware, la infraestructura, los patrones de ataque y los vínculos con incidentes anteriores. Poco a poco, apareció un nombre conocido en el mundo de la ciberseguridad: Lazarus Group. Lazarus es el nombre atribuido a un conjunto de operaciones vinculadas por Estados Unidos y otros investigadores a Corea del Norte. El grupo ha sido asociado con ataques de alto perfil, espionaje, sabotaje y robo financiero. Entre los casos más famosos está el ataque a Sony Pictures
en 2014 y múltiples campañas contra bancos, exchanges de criptomonedas e infraestructura financiera. En el caso del Banco de Bangladesh, la atribución no se basó en una sola pista. En ciberseguridad seria, rara vez funciona así. Se habló de similitudes en código, infraestructura reutilizada, técnicas operativas y vínculos con campañas anteriores. Investigadores privados y agencias gubernamentales conectaron el ataque con actores norcoreanos. La hipótesis era clara. Esto no era un cibercriminal común buscando una ganancia rápida. Era una operación sofisticada, posiblemente patrocinada por un Estado orientada a obtener divisas. Y si esa hipótesis era correcta, el hackeo al Banco de Bangladesh marcaba algo inquietante. Un banco central podía convertirse en objetivo directo de una operación geopolítica de robo financiero. Pero para entender cómo fue posible, hay que mirar no solo al atacante, también hay que mirar a la víctima. Sección 7. Los fallos que hicieron posible el golpe. Después del ataque, salieron a la luz múltiples problemas de seguridad. Reportes indicaron que la red del Banco de Bangladesh tenía controles deficientes, equipos de red de bajo costo y falta de segmentación adecuada. También se cuestionó la ausencia de un firewall robusto entre sistemas críticos y otras partes de la red. En un entorno SWIFT, la seguridad no depende únicamente de SWIFT como red global. Cada banco es responsable de proteger su propia infraestructura local, endpoints, credenciales, operadores, procesos de aprobación, monitoreo y respuesta ante incidentes. Y ahí estuvo una de las lecciones más duras. Los mensajes fraudulentos eran válidos desde la perspectiva del sistema, porque fueron generados desde un entorno comprometido. Es decir, para el receptor, parecían venir del banco legítimo. Esto rompe una falsa sensación de seguridad. La autenticación del mensaje no sirve de mucho si el sistema que lo genera ya está bajo control del atacante. Es el equivalente financiero a decir, la llave era real, pero la tenía el intruso. Además, la respuesta fue lenta por factores operativos. Fines de semana, diferencias horarias, comunicaciones bancarias formales, festivos y la dificultad de coordinar a instituciones en varios países. Cada hora perdida ayudó a los atacantes. Cada retraso hizo que el dinero fuera más difícil de recuperar, y aún así, la mayor parte del intento fue bloqueado. De los casi 951 millones de dólares solicitados, solo 101 millones salieron efectivamente. Los 20 millones de Sri Lanka fueron recuperados. Los 81 millones de Filipinas fueron el golpe principal y solo una parte ha sido recuperada con el tiempo. Pero el daño reputacional, operativo y geopolítico ya estaba hecho. Sección 8. La resolución del misterio. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? Un grupo de atacantes logró infiltrarse en la red del Banco de Bangladesh. Estudió sus procesos internos, comprometió el entorno conectado a SWIFT, desplegó malware para ocultar señales de alerta y envió decenas de órdenes fraudulentas a la Reserva Federal de Nueva York. Intentaron mover casi $1.000 millones. La Reserva Federal bloqueó la mayoría de las instrucciones, en parte por alertas y revisiones de cumplimiento. Una transferencia a Sri Lanka cayó por un error ortográfico, pero 81 millones llegaron a Filipinas y fueron lavados rápidamente a través de canales difíciles de rastrear. La atribución pública apuntó hacia Lazarus Group, vinculado a Corea del Norte, aunque como siempre, en atribución cibernética, hablamos de una conclusión basada en múltiples indicadores, no de una confesión directa frente a una cámara. El Banco de Bangladesh no fue atacado porque fuera el banco más grande del mundo. Fue atacado
porque tenía algo que los atacantes querían y porque su superficie de ataque ofrecía oportunidades. Y esa es la parte más incómoda del caso. En ciberseguridad, los sistemas más críticos no siempre caen por una vulnerabilidad espectacular de día cero. A veces caen por una cadena de fallos, una red mal segmentada, monitoreo insuficiente, procesos manuales, controles lentos, credenciales expuestas, confianza excesiva y una respuesta tardía. El hackeo al Banco de Bangladesh no fue solo un robo, fue una demostración, una prueba de que el sistema financiero global podía ser atacado no desde el frente, sino desde sus bordes, desde la institución menos preparada, desde el punto donde la confianza digital se encuentra con procesos humanos imperfectos. Sección 9. Las lecciones para ciberseguridad. La primera lección es que la seguridad de una red financiera no termina en el cifrado ni en la autenticación. Si el endpoint está comprometido, el mensaje puede ser legítimo técnicamente y fraudulento en la realidad. La segunda, la segmentación importa. Un entorno SWIFT debe estar aislado, monitoreado y protegido con controles estrictos de acceso, listas blancas, registros inmutables y detección de comportamiento anómalo. La tercera, los procesos manuales también son superficie de ataque. Una impresora que deja de funcionar en el momento exacto no puede tratarse como una simple molestia operativa. La cuarta, el tiempo de respuesta es crítico. En ataques financieros, minutos pueden definir si el dinero se congela o desaparece en una red de lavado. Y la quinta, la atribución importa, pero la resiliencia importa más. Aunque se identifique al actor, el dinero puede no volver. El sistema debe estar diseñado para resistir incluso cuando el atacante es paciente, sofisticado y tiene recursos. El caso del Banco de Bangladesh cambió la conversación global sobre seguridad en sistemas SWIFT. Obligó a bancos de todo el mundo a revisar controles, reforzar entornos locales y tomar más en serio la posibilidad de ataques patrocinados por estados contra infraestructura financiera. Pero también dejó una advertencia que sigue vigente. Si una organización crítica confía demasiado en que sus mensajes son seguros, pero no verifica continuamente que su entorno también lo sea, entonces la confianza se convierte en una vulnerabilidad. Y en febrero de 2016, esa vulnerabilidad casi costó $1.000 millones.